Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Escuela de Salud Mental. Mi nombre es Yulexi Vaca, soy psicóloga y vamos a tratar el día de hoy, como todas las semanas, algunas temáticas relacionadas al bienestar y salud mental de todos. Temáticas que muchas de las veces han sido relegadas o no son tan vistas o no son tan conversadas en la cotidianidad, a veces por estigmas, por desconocimiento o de repente no están tampoco dentro de la educación regular hablar sobre los temas de salud mental. Es mucho más común conversar sobre de repente aflicciones físicas, enfermedades recurrentes, y cuando hablamos de enfermedades relacionadas a la salud mental, pues existe de repente todavía una brecha de información bastante importante que debemos ir cerrando nosotros como profesionales de salud mental. Para eso es creado este espacio y estamos aquí el día de hoy y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar o dar a continuidad un poco una serie de videos relacionados a los trastornos de las conductas adictivas, las adicciones en general, terminología asociada a las adicciones, la dependencia, la abstinencia, el craving, todas estas de repente temáticas relacionadas al consumo de drogas o a las conductas adictivas que hemos venido hablando con antelación. Hemos hablado de repente de las conductas adictivas en adolescentes, de las conductas adictivas a las tecnologías, de las conductas adictivas, cómo funcionan en el cerebro, qué modificación puede generarnos, qué estructura fisiológica o anatómica puede verse implicada en las conductas adictivas. Hemos diferenciado en presentar conductas adictivas tanto en neurosis como en psicosis. Hemos hablado ya de una serie de contenidos que están en nuestras plataformas virtuales para nosotros podernos contextualizar con respecto al tema de hoy. Y hoy vamos a hacer un poco más de énfasis en cómo va escalando el problema de la conducta adictiva, cómo puede llegar a empezar una conducta que pueda llegar a ser de riesgo para convertirse en una adicción como tal. Cuáles van a ser los signos de alarma y también cuáles son las conductas que vamos a tener que evitar para llegar a escalar a una conducta adictiva. Esto quiere decir que no siempre empezamos con la adicción. Es más, la adicción nunca empieza como una acción única, una conducta única o aislada. Una de las características importantes para nosotros poder determinar que una conducta se vuelva adictiva es justamente la repetición de la misma. Y no solo la repetición, sino que entra en juego la tolerancia. Cuando hablamos de drogas o de la ingesta de productos químicos, farmacológicos, químicos, demás, nosotros hablamos de la tolerancia como esta resistencia que adquiere el organismo ante el consumo de la droga. Es decir, para emborracharme con la droga como el alcohol, que es socialmente bastante común, ¿verdad? Para emborracharme de repente, si yo no tengo el hábito del consumo del alcohol, voy a necesitar una poca cantidad de alcohol. Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Ay, tal persona solamente con el olor ya se emborracha. Esta es una baja tolerancia, ¿no? Pero a nivel de que yo voy repitiendo la conducta, de que ya no es una conducta aislada, lo que sucede es que vamos adquiriendo mayor nivel de tolerancia ante la sustancia. Nuestro cerebro la tolera y necesito de mayor cantidad de consumo para que se pueda dar el mismo efecto que anteriormente de repente lo tenía con un poco de alcohol. En la tolerancia y en la mayor ingesta también existe el mayor estrago en el organismo porque estoy ingiriendo mayor cantidad de la que solía ingerirlo. Y al existir este progreso o este aumento en cuanto a la cantidad del consumo, también aumenta la conducta adictiva, porque la repetición no es que simplemente sea más frecuente, sino que también tiene mayor cantidad. Esto pasa, por ejemplo, en las conductas adictivas también a la tecnología.
¿no? Lo mismo, la misma sensación de repente de placer que yo podía tener al jugar un juego tantas horas, de repente lo que voy a necesitar o voy a percibir es la necesidad de mantenerme más horas en el juego. Y así nuestra conducta comienza a pasar de una conducta nociva a ya una conducta adictiva. Por eso es que nosotros podemos determinar a las adicciones como en contenido una conducta que tiene que ir a fuerza siendo creciente para generarse la conducta adictiva. Otra característica que va incrementándose también dentro de las conductas adictivas es, al generar más tolerancia, también existe la mayor búsqueda de placer. Siempre vamos a asociar las conductas adictivas con conductas placenteras. Y esto es importante que diferenciemos, como en paréntesis, ¿no? Esta información es importante que diferenciemos. Porque si mi sistema de recompensa lo cataloga o lo categoriza como conducta placentera, no necesariamente tiene que ser una conducta positiva para nosotros. Simplemente existe una confusión y categoriza esta conducta como una conducta placentera, por lo que solicita de manera automática la repetición de la conducta, ¿no? Tal cual como la alimentación. Es un acto, una conducta clasificada por mi cerebro como una conducta placentera y así tiene que ser para que se pueda dar la repetición. Y ante la repetición, la disminución del riesgo de repente padecer un trastorno alimenticio o de repente no consumir alimentos que nos podrían llevar eminentemente al fallecimiento, porque necesitamos el alimento para subsistir. Cuando hablamos de las conductas adictivas, nuestro sistema de recompensa, que está formado por distintas áreas de nuestro cerebro, también categoriza estas conductas que, si bien no son necesarias para la supervivencia, lo confunde y la categoriza como una conducta necesaria, placentera y que nos pide repetirla, ¿no? Con la necesidad de consumo, con la necesidad del juego, con la necesidad de ingesta de alcohol, con la necesidad de la ingesta de cierta droga. Al generar la ingesta, mi cerebro va a generar también algunas sustancias, como por ejemplo la dopamina, que están muy relacionadas a la sensación de placer. Al pasar esto, cada vez pequeñas cantidades van a ser insuficientes para generarme la misma cantidad de placer y, como hablábamos anteriormente, generar la mayor necesidad de consumo. Y esto llega a un límite o a un tope. Llega momentos en que mi necesidad de consumo, mi necesidad de placer, inducida justamente por este error en mi sistema de recompensas, busca o tiene la necesidad de la búsqueda de placer en otras sustancias, porque llega un tope, ¿no? Llega un límite, entonces también hay una desregulación de la realidad o hay una disociación de la realidad, una disociación en la que yo no logro etiquetar esta conducta como de riesgo y mi cerebro, por el contrario, la etiqueta como placentera y nos abre la puerta justamente al que nosotros encontremos o nos veamos envueltos en la búsqueda de nuevas conductas que sean generadoras de placer. Por eso es que muchas de las veces las conductas adictivas inician con las drogas socialmente aceptadas y luego pasan a drogas de mayor nivel de complejidad. Uno de estos ejemplos es que la gran mayoría de personas que inician de repente el consumo de cocaína u otras drogas que son de más difícil acceso, inician después de ya haber tenido un patrón de consumo nocivo de las drogas que son más accesibles o de fácil acceso comunitariamente, por ejemplo, el alcohol o el tabaco. Y pueden constituirse también en unas conductas iniciales de riesgo yo no necesariamente necesito haber generado adicción al alcohol para que me abra la puerta a una búsqueda de satisfacción o placer fuera de esta droga. ¿Por qué? Porque de repente por su composición, para yo hacerme alcohólico, yo necesito un consumo prolongado de alcohol para que se genere dependencia.
versus otros tipos de drogas, como por ejemplo las drogas que están realizadas a base de cocaína, que necesito de menor cantidad para que se genere mayor dependencia. Es por esto que podemos también clasificarlo como una problemática que va en escalada, porque podemos empezar con pequeñas cantidades de drogas que de repente al inicio puedan no ser tan nocivas si hay un consumo regulado, y vamos escalando a drogas que de repente ya causan o tienen, perdón, efectos muy nocivos en poco tiempo de consumo. Esto pasa por la distinta composición de las drogas. Si yo tengo el alcohol, que es una droga que inhibe la reacción de mi sistema nervioso central, versus la cocaína, que lo eleva, lo excita, quiere decir que de repente, ante el consumo de cocaína, yo voy a tener mucha más producción de todos los neurotransmisores que se activan al momento de, por ejemplo, un estado de alegría, pero va a estar multiplicado por mucho, ¿no? Y mi cerebro lo va a percibir justamente como una situación que me genera demasiado bienestar y me la va a pedir recurrentemente, recurrentemente. Una vez que yo abro esa puerta a la ingesta de distintas drogas, entonces la posibilidad de que la ingesta de múltiples drogas incida en mi funcionalidad, de repente mi capacidad de respuesta en el colegio, en la universidad, en el trabajo y demás, es mucho mayor. Y esto hace que la problemática ya se instaure como una adicción como tal. Entonces, el proceso previo a la conducta adictiva siempre va a ser un proceso en escalada, que puede llegar a empezar con un consumo de repente social, a convertirse a un consumo nocivo y terminar en una conducta adictiva, que puede empezar, como hablábamos anteriormente, con un consumo leve e irse generando un mayor consumo en cantidad y frecuencia justamente por la tolerancia, y que vaya creciendo paulatinamente, acortándose los tiempos entre consumos, de repente aumentando la cantidad de consumo, ¿sí? Y aumentando la puerta de entrada a otro tipo de drogas. Justamente en el uso de distintas tecnologías pasa igual, ¿no? Pasa el tema de que de repente los niños, los jóvenes, más que nada, que están mucho más en contacto con la tecnología en sus tiempos libres, porque de repente son el centro de la utilización de sus tiempos libres, al inicio sea parte de ok, tengo que ocuparme como padre, como madre, tengo que ocuparme en estas actividades, y se entretiene al niño, se entretiene al adolescente, pero que luego, debido a las sensaciones placenteras de riesgo, de gratificación ante ganar un juego o pasar un nivel, se vayan activando muchas sensaciones placenteras de tal manera que mi cerebro la identifique como una situación positiva que debe repetirse. Y al momento en el que mi cerebro la categoriza así, entonces me va a pedir que vuelva a hacerlo, va a sugerir esta necesidad del juego. Al hacer eso y el tener acceso libre y continuo en frecuencia, en cantidad, en mayor tiempo a este tipo de juegos en línea, también va a ser un problema que va a ir en escalada, ¿sí? Que casi nunca o nunca va a aparecer una conducta adictiva como una conducta repentina que yo puedo decir no me di cuenta cuando pasó, sino que va a empezar en escalada hasta que ya se constituya la adicción, que la adicción tiene una base neuropsicológica que tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario. ¿Qué vamos a hacer aquí en el tratamiento justamente de estas afecciones? El psiquiatra va a ser quien regule estos desbalances neuroquímicos producidos por una falsa sensación de necesidad que está asociada, por ejemplo, a la liberación irregular de dopamina, ya a un sistema de recompensa que está de repente que está regulado de una manera inadecuada y que va a hacer
que la necesidad del juego, por ejemplo, genere sensaciones de ansiedad, alteración en mi sistema nervioso, alteración en el funcionamiento de los neuroquímicos regularmente. Entonces, el psiquiatra, el médico especializado en psiquiatría, va a encargarse justamente de la regulación neuroquímica para ir nuevamente regresando al estado de normalidad o lo más que se pueda a esta disfunción de mi cerebro. Y en la parte psicoterapéutica, lo que se pretende es entregar al paciente o a la persona estrategias que le permitan hacer frente tanto a la necesidad del juego, a la necesidad del consumo, reconociéndola ya como una conducta nociva por todas aquellas consecuencias que éstas puedan llegar a generar y también brindándole alternativas de cómo le hago frente, cómo abandono esta conducta que ya está habituada en mí, cómo hago frente a los síntomas de ansiedad producidos por de repente el craving, que también es conocido como esta necesidad de consumo que es nociva porque me retorna a una recaída. ¿Cómo yo puedo organizar, por ejemplo, con los padres rutinas que puedan equilibrar un poco el tema de la salud mental, ¿no? El deshabituarlo, por ejemplo, el uso nocivo de videojuegos, de juegos, del uso de las redes sociales y demás. ¿Cómo puedo generar estrategias compensatorias también o estrategias que generen refuerzos sin necesidad que el refuerzo siempre esté ligado a un videojuego, por ejemplo? Esto lo trabajamos a nivel psicoterapéutico como un proceso mucho más complejo, mucho más integral, en el que se involucra al paciente y a una necesidad de cambio también. Y al ver la necesidad de cambio, también al hecho de direccionar ese cambio y direccionarlo sabiendo que el proceso de cambio implica muchas veces resistencia inicial, implica muchas veces retos o recaídas o haber logrado hitos y parecer que retornamos porque nuestro sistema y nuestro esquema siempre va a tender a habituarse. Creo que todos hemos escuchado por ahí, es que el ser humano, el hombre, la mujer, somos seres de hábitos, ¿no? Nos adaptamos a distintos medios. Esta persona ya está adaptada a su consumo nocivo, ya está adaptada. Cuando hay adicción ya hay una adaptación a esa conducta, porque no siempre nos adaptamos a lo bueno. Somos muy capaces de adaptarnos a dinámicas familiares, por ejemplo, destructivas. Somos muy capaces, por ejemplo, también de adaptarnos a relaciones sentimentales nocivas. Somos muy capaces también de adaptarnos de repente a tipos de pensamientos repetitivos que son autodestructivos, que nos dañan. Somos capaces de adaptarnos. ¿Ya? El asunto y el reto va a estar aquí en la persona en que adquiere estrategias para desaprender, deshabituarse de esto y generar alternativa. Esto es un proceso terapéutico, por eso es que esto se da en un proceso terapéutico, por eso es que también habrán escuchado muchas de las veces que en una sesión de terapia no podemos hacer mucho, porque no podemos hacer nada más que empezar a conocernos para llegar a identificar cuáles son las necesidades y a partir de eso ir planteando justamente las estrategias, ir viendo si le funcionan y modificándolas y haciendo un acompañamiento porque en medio de esto hay también un tema emocional que la persona que está sujeta a un cambio se ve involucrada, un proceso de duelo, de dejar ir una parte en la que yo ya estaba cómodo y aparte mi cerebro me decía que era bueno, que era placentero. Entonces, involucra un proceso extenso pero necesario para llegar a generarnos bienestar y funcionalidad a quienes de repente han pasado por un proceso de adicción y que tienen que proyectarse también a generarse este cambio, ¿no? De vida, de hábitos, de alternativas, ver de dónde venía el consumo y también solventar aquellas cosas que me llevaron a un consumo. Pueden ser cosas como justamente de repente era una actividad, el juego que era un hábito en mi casa, me dejaban jugar para poder de repente hacer cosas, cumplir con el trabajo y demás.
O por otro lado, comencé el consumo de alcohol por una necesidad social de aprobación. O por otro lado, empecé a consumir drogas porque de repente también lo veía cerca de mí, por mi familia. O por otro lado, de repente lo hice como un escape a mi realidad. Entonces, tratar lo que hay de fondo del consumo también va a ser una tarea de la psicoterapia. Entonces, el proceso de rehabilitación de una adicción es un proceso extenso, complejo, porque tiene que involucrar varios profesionales, al paciente y a la familia, pero es un proceso que se logra y que si no se lo empieza, pues entonces no se van a ver los resultados, ¿no? No haciendo exactamente lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes, así que es un llamado de atención, primero de detectar conductas iniciales, no estemos atentos a mis propias conductas que pueden llevarme a un trastorno de adicción o las conductas de quienes están cerca de mí, que pueden ser como conductas iniciales que me puedan estar llevando en este camino. Y en el caso de que ya esté instaurada una conducta adictiva, el sí buscar también, incluso desde antes se puede empezar a un tratamiento eh, psiquiátrico, psicoterapéutico, bueno, empezar por abrirme camino por una de las vías con la finalidad de que yo ahí sí ya pueda integrar un tratamiento completo según mis necesidades particulares. Eso es todo por el día de hoy. Espero que la información que se haya entregado en esta sesión haya sido de muchísima utilidad y nos vemos el siguiente miércoles con otra temática relacionada a nuestra salud mental.